Recordando la estructura del sistema nervioso, tenemos que se organiza en el sistema nervioso central o neuroeje, ¿no? Que comprende el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que luego van a ser ya las clases relacionadas a la farmacología del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces ahora nosotros vamos a culminar con la última teoría, que es sobre la acción farmacológica que estimula los centros nerviosos ubicados en el neuroeje, ¿no? Tanto en el encéfalo como en la médula espinal. ¿Quién me puede decir a qué se refieren aquellos fármacos de acción específica? A ver, Foli, la delegada, que me conteste. Doctora, a fármacos de acción específica se refiere que van a actuar en un determinado punto. Ya, que generalmente actúan a nivel de receptores, ¿no? Los receptores celulares que pueden estar ubicados generalmente en la superficie de la membrana celular, pero también pueden estar ubicados en el citoplasma o en el núcleo, ¿no? Pero en la superficie de la membrana celular, por ejemplo, la mayor parte de los neuroestimulantes actúan a nivel de los receptores de los canales iónicos, ¿no? De cloro, de sodio, de potasio y de calcio. Entonces, recordemos también las estructuras corticales y a nivel de la corteza, vamos a hablar de algunos fármacos que se denominan los psicotrópicos, que van a actuar fundamentalmente a nivel del área prefrontal, ¿no? Vamos avanzando. Muy bien. Muchos de los fármacos que actúan en el sistema nervioso central van a actuar a nivel de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos neurotransmisores inhibitorios como la glicina, el GABA, las encefalinas. Y neurotransmisores excitatorios como la sustancia P, la neurotensina, la adrenalina, noradrenalina, la acetilcolina, la serotonina, el ácido glutámico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estringina va a bloquear la acción inhibitoria de la glicina, ¿no? Muchos de los psicotrópicos van a actuar a nivel de la serotonina. Bueno, a dosis terapéutica, entonces, su acción farmacológica es incrementar la actividad del sistema nervioso central. Entonces, esto va a inducir un estado de alerta de hiperactividad, ¿no? A dosis altas pueden provocar convulsiones y con el consumo crónico de ciertos psicotropos se puede producir cambios físicos, o sea, orgánicos y mentales, ¿no? Que van a influir y van a poder alterar en forma importante la conducta moral y social. Incluso el abuso y el consumo crónico pueden llevar al sujeto a la muerte. Estos fármacos pueden ser de origen natural o sintético, ¿no? Entonces, aquí vamos a desarrollar fármacos que actúan, por ejemplo, en forma beneficiosa. Por ejemplo, aquellos que actúan mejorando la atención y la concentración, como el metilfenidato, que se utiliza para el manejo de los pacientes con déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Es un síndrome que debuta en la primera infancia y que puede traer problemas escolares y en los adolescentes y adultos jóvenes a nivel universitario, ¿no? De bajo rendimiento
escolar o universitario porque tienen desatención, ¿no? Dificultades para la atención y la concentración acompañados de otros síntomas que vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, el uso de los neuroestimulantes, de los fármacos neuroestimulantes, ¿no? Derivados de las anfetaminas, como el metilfenidato, va a producir un beneficio en el paciente. Se va a utilizar en la farmacoterapia de este síndrome de déficit de atención e hiperactividad. También tenemos, por ejemplo, que incluyen estos neuroestimulantes a las bebidas antínicas, como el café, el té, las bebidas cola, ¿no? Que contienen cafeína, y también producen incremento de la actividad del sistema nervioso central. También mejoran la atención, la concentración, mejoran la capacidad de memoria, sobre todo la memoria corta, ¿no? ¿Quién de ustedes no se ha tomado un café la víspera de un examen para poder terminar de estudiar, ¿no? Pero a dosis altas también produce inquietud, nerviosismo. Entonces, de repente un poco de alteración al nivel de rendir el examen en forma adecuada, porque se ha tomado exageradamente dosis de cafeína. Y también incluyen a los psicodélicos o los psicodislépticos, que van a producir alucinaciones, ¿no? Y que son, aquí tenemos todas las drogas que provocan adicción, como la mescalina, la marihuana, las vamos a desarrollar progresivamente. Entonces vamos a ocuparnos de un grupo de fármacos que actúan incrementando la actividad del sistema nervioso central, algunos de efecto terapéutico muy beneficioso y otros que se utilizan como drogas y producen adicción y causan dependencia. Muy bien, los neuroestimulantes se pueden clasificar según el área anatómica donde actúen, ¿no? Pueden actuar a nivel de la corteza cerebral, a nivel del bulbo raquídeo o a nivel de la médula espinal. También de acuerdo a su mecanismo de acción y de acuerdo a su potencia neuroestimulante. Entonces, aquellos que actúan sobre la corteza cerebral se le denominan fármacos psicotrópicos. Aquí están la mayoría de psicofármacos, ¿no? Aquellos que actúan estimulando el bulbo raquídeo se denominan estimulantes respiratorios o analépticos. Y aquellos que actúan sobre la médula espinal tienen efecto convulsivante, como la estricnina. Aunque a dosis excesivas, ¿no?, pueden estimular todo el sistema nervioso central y, como les dije anteriormente, pueden producir convulsiones. Muy bien, entonces tenemos los estimulantes medulares como, a ver, ¿quién se acuerda de lo que hemos dicho? ¿Qué estimulante medular? ¿Recuerdan? A ver, Estricnina, dijo, creo. La estricnina. Vamos a desarrollarla también. La estricnina se utiliza, es una sustancia tóxica, se utilizaba a dosis bajas como vomitivo, pero en realidad es una sustancia convulsivante y puede producir la muerte a dosis pequeñas, y se utiliza para el envenenamiento de ratas o de perros, ¿no? Lo usábamos mucho en la práctica para demostrar las acciones neuroestimulantes. En nuestras dos primeras prácticas usábamos estricnina en especímenes en ratones o ratas, ¿no? Después tenemos los estimulantes vulvares o analépticos, ¿no?, como el metilentrazol, ¿no? Y los estimulantes corticales o psicotrópicos, ya les hemos dicho, ¿no?, los psicofármacos. Como habíamos hablado, ¿no?, acciones específicas a nivel de receptores de canal iónico, como los psicofármacos y los psicodislépticos, los psicodélicos, ¿no?, y los que tienen acción general. Según su potencia, podemos clasificarlos en estimulantes menores, ¿no?, como los derivados de las metilxantinas, ¿no? Ahí tenemos a la teofilina, a la aminofilina, a la cafeína. Tenemos estimulantes mayores, bueno, entonces dentro de los psicoestimulantes vamos a desarrollar en forma breve los efectos de la cocaína, de las metilxantinas y de las aminas despertadoras
que se utilizan como anorexígenos, o sea, para quitar el apetito. El segundo gran grupo de los neuroestimulantes cerebrales tenemos los antidepresivos o los timoanalépticos, que ya lo han desarrollado, ¿no? Y el tercer grupo está conformado por los alucinógenos o psicodislépticos o psicodélicos, ¿no? Dentro de los neuroestimulantes vulvares tenemos la pricotoxina, el pentilentretrazol, ¿no? Cardiazol, también lo usábamos mucho en la práctica, y la niquetamida, la coramina, que se utiliza para tratar en forma profiláctica el mal de altura, ¿no? Y dentro de los neuroestimulantes medulares tenemos a la estricnina. Entonces, pasamos la cocaína. La cocaína, desde el punto de vista farmacológico, se denomina benzoil-metilegonina. Es de origen natural, procede de un arbusto que se denomina eritroxilón coca. Ustedes saben que esto crece en todos los Andes peruanos, ¿no? Nuestro país es un país donde se siembra bastante cocaína y es productor de los productos derivados de las hojas de coca. Las hojas de coca, sometidas a diferentes procesos de elaboración química, pueden dar lugar a distintos derivados, como el clorhidrato de cocaína. El clorhidrato de cocaína, en los inicios del siglo XX, se inició su uso farmacológico como anestésico local, ¿no? Incluso es el anestésico, el núcleo de la cocaína, del clorhidrato de cocaína, dio origen a la síntesis de los demás anestésicos locales, tanto los ésteres como las amidas. Pero se dejó de utilizar porque esta droga causa dependencia y adicción. O sea, es considerado ya no un fármaco anestésico local, a pesar de que fue el primer anestésico local de origen natural que se utilizó como tal, sino que se utiliza como el clorhidrato de cocaína ya está prohibida su fabricación, aunque lo fabrican en forma clandestina, ¿no? Pero los laboratorios farmacéuticos ya no producen clorhidrato de cocaína, pero los laboratorios clandestinos lo utilizan y se comercializa para uso como estupefaciente. Después tenemos el sulfato de cocaína, la cocaína base, ¿no? ¿Por qué provoca adicción y dependencia? Porque los efectos psicológicos, o sea, es un neuroestimulante a predominio psicotrópico, ¿no? ¿Y qué es lo que va a producir? Efectos reforzadores positivos, ¿no? Va a provocar a dosis bajas un aumento de la sociabilidad, ¿no? Mayor locuacidad, mayor rapidez mental, ¿no? Incluso en la expresión verbal, en el cálculo, se utilizaba mucho para vencer la fatiga, ¿no? Y para producir mayor rendimiento de la actividad física. Por ejemplo, los chasquis en la época del incanato chachaban su coca para poder cumplir con sus encargos, ¿no? Pero a dosis ya moderadas y altas produce euforia, excitación, ¿no? Incluso a dosis mucho más elevadas pueden provocar convulsiones y muerte, ¿no? También pueden producir hiperactividad, tanto psíquica como orgánica, y producen también aumento del deseo sexual. Dentro de los efectos fisiológicos, ¿no? Van a disminuir la fatiga y van... Un ratito, perdón.
Ya, disculpen, es que estoy en el hospital, ¿ya? Bueno, entonces, desde el punto de vista fisiológico, puede producir hipertensión arterial, ¿no? Tiene también efecto anorexígeno, por lo que van a producir inhibición del apetito, también pueden producir hipertensión arterial, ¿ya? El mecanismo de acción de la cocaína es un inhibidor de la recaptación de neurotransmisores como la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Pero también actúa mediando la funcionalidad de neurotransmisores, se comporta como un ligando del transportador de catecolaminas exógenas. Va a inhibir la acción de las proteínas transportadoras de dopamina. Entonces, de esta manera, la dopamina queda como flotando, ¿no?, en el espacio intersináptico y no puede acceder al interior de la neurona, ¿no?, de la neurona, porque normalmente la dopamina actúa y se tiene que recaptar. Entonces, como está bloqueada la recaptación, va a seguir interactuando con las neuronas a nivel de los receptores postsinápticos, ¿no?, con las neuronas transmisoras. Y esto va a generar una activación permanente de los circuitos cerebrales, sobre todo a nivel de la recompensa mesolímbicos, ¿no? Y esto explica por qué produce adicción. La cocaína, además, induce a las vesículas a liberar mayor cantidad de dopamina extra, ¿no? La liberación continua de dopamina en cantidades cada vez mayores se va acumulando en el espacio sináptico, ¿no? Y el transmisor se desplaza a través de la sinapsis y se adhiere a los receptores de la célula contigua. De esta manera se va a estimular el centro de refuerzo del cerebro, produciendo mayor seguridad en sí mismo, ¿no? Por eso es que el consumo, esto comienza como un consumo adictivo. Entonces, ¿por qué? Porque provoca, digamos que el mecanismo de recompensa, el sujeto se siente más seguro de sí mismo y eso le provoca, o sea, de repente eran sujetos tímidos y al consumir en pocas dosis la cocaína, entonces se van a sentir más seguros y eso lo induce a seguir consumiendo la cocaína. Y después ya vienen todos los trastornos del consumo crónico, ¿no? Entonces figura en esta lámina la cocaína, ¿no?, con esta figurita, y las vesículas de dopamina, ¿no? Entonces, las dopaminas se contienen igual a nivel presináptico como dentro de las vesículas, ¿no? Esa es la neurona transmisora, ¿ya? Y esta es la neurona receptora. Entonces, aquí se ve bloqueado el transportador de dopamina, porque normalmente la dopamina, igual que las otras catecolaminas, ¿no?, caen al espacio sináptico, interactúan a nivel de los receptores de la célula receptora y son recaptados. Pero si se bloquea la recaptación de dopamina, ¿no?, entonces va a haber mayor disponibilidad de moléculas de dopamina que siguen interactuando a nivel de los receptores dopaminérgicos de la neurona receptora. Y además se produce, se libera, ¿no? Como no hay recaptación, las vesículas siguen eliminando mayor cantidad de dopamina, las cuales se siguen acumulando en el espacio intersináptico y siguen produciendo su efecto a nivel de las células transmisoras, ¿no? Bueno, el consumo crónico y el abuso de cocaína puede provocar trastornos psíquicos muy similares a los que son provocados por las anfetaminas, ¿no?, que la vamos a ver más adelante. Entonces pueden provocar ideas paranoides. Ustedes saben lo que son ideas paranoides, es sentir como que alguien le quiere hacer daño, ¿no? Los sujetos paranoides sienten esa sensación de que la gente los critica, que todo el mundo le quiere hacer daño, ¿no? Entonces, esas ideas o delirios paranoides. Y también esto provoca depresión, porque el sujeto psíquicamente se considera como perseguido, ¿no? Eso es el delirio paranoide, es como un delirio de persecución. Siente que no solo persecución física, ¿no?, sino que alguien lo está persiguiendo, que alguien lo está vigilando o que alguien le quiere hacer daño. Y esto ocasiona que el sujeto se vuelva primero ansioso y después deprimido, ¿no? Y como les dije, que inicialmente produce, ¿no?, a dosis bajas, produce
aumento de la seguridad en sí mismo, ¿no? Y estos mecanismos farmacológicos a nivel de los receptores dopaminérgicos es lo que provoca la dependencia psíquica. Y es una de las más intensas que es de las provocadas por esas drogas neuroestimulantes, ¿no? Ahora, la supresión del consumo crónico da lugar a un fenómeno de rebote, ¿no? Que se caracteriza también por somnolencia, depresión e irritabilidad, ¿no? Entonces, cuando el sujeto se da cuenta, o sea, que está sintiendo o todavía quiere dejar de consumir la droga, entonces este efecto de rebote lo induce, porque el sentirse mal, ¿no? Dice, si con la cocaína me siento bien, entonces la vuelvo a consumir, ¿no? Por eso es que provoca dependencia psíquica, y porque no es una dependencia física, orgánica, pero sí es el sentirse mal induce a que el sujeto... Señor Lázaro ya completó lo de las siglas y quería saber si podría absorber un alcohol. Ya, entonces, un ratito, por favor. Muy bien, entonces aparte la cocaína, aparte de actuar sobre el sistema nervioso central, va a actuar sobre el sistema cardiovascular, produciendo taquicardia, aumento de la presión arterial, ¿no? A nivel de la temperatura y hiperpirexia. Sí, ahí dice el doctor, antígenos. Molécula, oh, hisopado es, hisopado. Tengo que tomar el hisopado. El doctor ha dicho las dos seguramente, no sé, el doctor Chunga, etcétera. Ya, entonces, dentro de las bebidas antínicas, ¿no? Es el segundo subgrupo, que actúan también en la corteza cerebral y estimulan las funciones psíquicas, ¿no? Estas, como hemos clasificado por su potencia, neuroestimulantes son neuroestimulantes leves. La cafeína. La cafeína está contenida en las hojas del café, en las hojas del té, en el cacao y en las bebidas cola. La teofilina en las hojas del té y la teobromina en las hojas del cacao. Oh. Camila, ¿cómo vamos para otros? Bueno, entonces, ustedes, como les repetí hace un ratito, ¿quién no se ha tomado una tacita o un par de tazas de café? Sabemos que mejora la atención, la concentración, que mejora
las ganas de aprender, ¿no? Nos quita, si estamos cansados, nos quita el cansancio, ¿no? Y tenemos la capacidad mayor de aprendizaje. Pero la dosis moderada ya puede provocar inquietud nerviosa y otros síntomas, aparte de la estimulación, de la neuroestimulación, ¿no? Porque tienen acción sistémica, sobre todo sobre el sistema cardiovascular. También puede provocar incremento de la diuresis, ¿no? Taquicardia, inquietud nerviosa. El té menos. El cacao, ¿no? Que es el componente del chocolate, y las bebidas cola. Pero se ve bien clarito, por ejemplo, en los niños. Antes en las fiestas infantiles, cuando se consumían muchas bebidas cola, porque ahora que ya se está recomendando la alimentación saludable, ya casi no se ponen bebidas gaseosas tipo cola, sobre todo las colas oscuras que tienen abundante cantidad de cafeína. Entonces, los niños se vuelven muy inquietos, muy hiperactivos y no podían conciliar el sueño. Incluso los adultos, ¿no? Tómense ustedes gaseosas en la noche, sobre todo las bebidas colas oscuras, no digo nombres, pero es propio de que algunas personas son muy sensibles a la cafeína y se les quita el sueño también con las bebidas cola oscuras, ¿no? La teofilina, entonces estas bebidas, ¿no? Se le llaman bebidas antínicas y también provocan una dependencia tipo habituación. Quiere decir que si estamos acostumbrados a tomar una tacita de café a la media mañana, casi todos los días vamos a querer, ¿no? Hemos desarrollado un hábito de consumo, ¿ya? Igual, las personas que comienzan a consumir chocolates, también todos los días quieren comer su chocolatito. Y las personas que se habitúan a tomar bebidas colas, igualmente. Igual es con el té. Entonces, todas estas bebidas antínicas provocan una dependencia tipo habituación, ¿ya? Ahora, dentro de estas, la teofilina se puede utilizar también como un estimulante respiratorio, sobre todo en los recién nacidos, inmaduros, que tienen inmadurez del sistema nervioso central y que se les produce apnea, ¿no? Sobre todo en los recién nacidos prematuros, entonces utilizamos la teofilina. El mecanismo de acción nunca estuvo bien definido, ¿no? Hay varias teorías que se unen a los receptores de adenosina, sobre todo a los receptores A1 y A2A, ¿ya? Y actúan como antagonistas competitivos de los receptores de adenosina y tienen menor afinidad de los receptores de adenosina 2B y la adenosina 3. ¿Ya? Y al bloquear a los receptores de adenosina, ¿no? Con un bloqueo competitivo, también producen una inhibición de la enzima fosfodiesterasa. Y esto permite un aumento de la concentración de AMP cíclico y de GMP cíclico, ¿no? Activan los canales de sodio e inhiben los canales de calcio de tipo N. En el cerebro tenemos receptores de adenosina, ¿no? Y estos receptores de adenosina en el cerebro están acoplados a la proteína G. Y esto va a hacer que se inhiba la liberación de numerosos neurotransmisores, ¿no? Como el GABA, la acetilcolina, la dopamina, el glutamato, la noradrenalina y la serotonina. Entonces, la adenosina tiene como función iniciar una serie de reacciones bioquímicas que van a provocar la ralentización de las funciones neuronales, ¿no? Provocando en consecuencia, ¿no? La inhibición del sueño y mayor excitabilidad a nivel de cerebro, a nivel cortical sobre todo, ¿no? Por eso es que estas bebidas quitan el sueño. Además de actuar, como les he dicho, ¿no? Mejorando la atención, la concentración, ayudan a mejorar el procesamiento mental, también pueden provocar vasoconstricción cerebral, ¿no? Alivia el dolor de cabeza y también la migraña. Entonces, por un efecto vasoconstrictor, ¿no? Vasoconstricción de los vasos cerebrales. Si ustedes también, o las personas, comprueban que si se toma, les duele la cabeza y toman un analgésico tipo paracetamol con una taza de café, el efecto es mucho más intenso, mucho mejor que si toman el paracetamol con un sorbo de agua, ¿no? Y eso lo saben las mamás, las abuelas, te dicen, te duele la cabeza, tómate un paracetamol con tu tacita de café, porque va a contribuir
a disminuir la cefalea. Entonces, a nivel vulvar, como les he dicho, estimula el centro respiratorio y vasomotor. Pero en nosotros, en los adultos, no se percibe mucho, pero sí se percibe en los recién nacidos, ¿no? Que hay inmadurez del sistema nervioso central. Entonces, se utilizan en los recién nacidos para mejorar su capacidad como un estimulante respiratorio, ¿no? Sobre todo en el apnea del prematuro. A nivel cardíaco, ¿no? Sobre todo la teofilina produce taquicardia, ¿no? Aumentan sobre todo la función inotrópica del corazón, aumenta la fuerza de contracción y también la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿quién no ha percibido que cuando toma altas dosis de café tiene taquicardia, ¿no? Y se ve mucho más el efecto con la teofilina y la minofilina. La teofilina y la minofilina mucho tiempo se utilizaron como fármacos antiasmáticos, ¿ya? Porque tienen efecto broncodilatador y produciendo relajación del músculo liso bronquial. ¿Cómo se llama el músculo liso bronquial? ¿Quién se acuerda? Es el músculo de Reisenstein, ¿no? Entonces provocan broncodilatación. Entonces, se usaba mucho, en el siglo pasado, hasta la década del 80, hasta quizá el 90, se usaba como broncodilatadores y estaba dentro de los protocolos del manejo del asma bronquial. Ahora eso ya se ha sacado dentro de los protocolos del manejo de la crisis asmática aguda. En algunos casos muy graves se puede utilizar, pero con mucha precaución, ¿no? Porque se utilizaba la teofilina por vía oral como tratamiento de mantenimiento del asma crónica moderada severa y se utilizaba en las crisis asmáticas graves, ¿no? Entonces, y lo único que se utiliza ahora en casos de crisis asmática severa y en casos muy, muy especiales, la infusión de minofilina, ¿no? Con bomba de infusión. A nivel gástrico, aumenta la secreción gástrica por aumento de la pepsina y del ácido clorhídrico, por estimulación, ¿no? A nivel de riñón, incrementa la diuresis y a nivel del intestino, incrementa la actividad intestinal, la motilidad intestinal. Entonces ya les he dicho que causan dependencia tipo habituación, es un hábito, ¿no? Pero también puede desarrollar tolerancia, o sea, si antes yo me sentía satisfecha con una tacita de café en la mañana, ¿no? De repente desarrolla tolerancia y necesitamos consumir más café a media tarde y en la noche, ¿no? Y también desarrolla un síndrome de supresión leve. Entonces, el día que la persona que está habituada a tomar su café todas las mañanas, el día que no toma café se siente cansado, ¿no? Y con una sedación. Una taza de café normal, del buen café, contiene de 50 a 150 miligramos de cafeína, ¿no? Y las bebidas cola tienen entre 35 a 55 miligramos, ¿no? Entonces, se ven los efectos neuroestimulantes de las bebidas cola y de las bebidas de café. Y el café descafeinado, ¿no? Podría ser inductor potente de la secreción gástrica, ¿no? Incluso más que el café normal. Muy bien, entonces, a dosis moderadas en personas susceptibles pueden producir inquietud nerviosa, insomnio, excitación, temblores. A nivel del aparato digestivo, gastritis. Los pacientes con úlcera péptica debieran estar prohibidos de consumir café y las otras bebidas antínicas porque al incrementar la secreción gástrica, tanto el ácido clorhídrico como la pepsina les van a provocar reactivación de las úlceras pépticas, ¿no? Y a nivel cardiovascular, taquicardia, palpitaciones, extrasístolas. Por eso, como les repito, se suspendió dentro del manejo del protocolo y la crisis asmática el uso de la teofilina y la minofilina, porque muchos pacientes presentaban extrasístoles, ¿no? Y fallecían de extrasístoles ventriculares.
Bueno, el último subgrupo de estos estimulantes corticales tenemos las anfetaminas y sus agentes relacionados, que vamos a desarrollar, como les dije, el metilfenidato, que se utiliza para el manejo del síndrome de hiperactividad y déficit de atención, ¿no? Actúan predominantemente a nivel cortical. Y también tenemos, aparte de estas, del metilfenidato, tenemos los anorexígenos como la fenfuramina y fenilpropanolamina, que en realidad sí disminuyen el apetito. Se pueden manejar, se pueden utilizar para el manejo de la obesidad mórbida, sobre todo aquellos pacientes que comen en exageración. Pero el problema es que hacen un efecto de supresión, ¿no? Y es un efecto de rebote. Entonces el paciente, luego de suspender la medicación con los anorexígenos, vuelve a tener apetito, incluso más apetito que el que tenía antes. Por eso es que fracasan el manejo de la obesidad como monoterapia, ¿no? El manejo de la obesidad debe ser más integral. Ya, entonces las anfetaminas también son aminas simpático-miméticas, cuya estructura química es muy similar a la adrenalina. ¿Ya? Las anfetaminas tienen una larga historia desde el siglo pasado, ¿no? En que se utilizaba, sobre todo después de las guerras mundiales, pero ya sus efectos adversos son tan nocivos que se han sacado, ¿no? Y lo que se utiliza ahora para el manejo terapéutico son combinaciones de levo y dextroanfetamina, ¿no? Y el sulfato de anfetamina racémica, que son constituyentes de los nuevos o de los más modernos fármacos que se utilizan en el manejo del TDAH. Como les digo, desde el siglo XIX, ¿no? se sintetizó la fenilisopropylamina como un derivado de la efedrina, ¿no? En 1920 ya se usó en forma experimental para combatir la fatiga, incrementar la alerta, sobre todo, como les hablaba, ¿no? En las guerras mundiales. Pero se encontró que también mejoraba el rendimiento físico e intelectual. Entonces, a partir de esto se sintetizó un derivado que es el metilfenidato y que todavía se sigue utilizando con mucho éxito, ¿no? Como parte del manejo farmacológico del síndrome de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Este fármaco es de prescripción controlada, ¿no? A nivel nacional, ustedes ya han hecho su seminario de farmacovigilancia, a nivel son fármacos de prescripción restringida, ¿no? Solamente están autorizados los neurólogos y los psiquiatras para prescribir el metilfenidato. ¿Por qué? Porque en la década más o menos del 60, del 70, era de consumo habitual en los estudiantes universitarios, porque definitivamente mejora la atención, la concentración, la memoria, la capacidad de aprendizaje, pero también tiene tendencia a la adicción. Entonces era difícil, ¿no? que dejen estas sustancias, y ya más se utilizaban como en forma indiscriminada, ¿no? Bueno, el mecanismo de acción de las anfetaminas, ¿no? Al igual que lo que hemos estado viendo, que la cocaína, ¿no? Involucra también a varios neurotransmisores, ¿no? Sobre todo a nivel dopaminérgico, serotoninérgico y a nivel adrenérgico, ¿no? Tanto a nivel de la noradrenalina como de la adrenalina. Principalmente aumenta los niveles sinápticos de las monoaminas por varios mecanismos, ¿no? Intercambia por difusión a través de los transportadores de membrana, mayor intercambio, ¿no? Hay perturbación del transportador vesicular de monoaminas, o sea, hay bloqueo de la recaptación, ¿no? Y hay una inhibición de la enzima monoaminoxidasa, ¿no? Y también hay aumento de la liberación a nivel de las neuronas presinápticas, ¿no? Hay mayor estímulo de la descarga presináptica. Entonces, sobre la corteza cerebral, ya hemos dicho, aumenta la atención y la concentración, el rendimiento intelectual, desaparece el sueño y la fatiga, incremento de la vigilia, ¿no? Estos, a los niños, cuando se les trata a los niños escolares con síndrome de déficit de atención e hiperactividad,
se les prescribe en la mañana y no más allá de las 5 de la tarde, porque si no, no descansan, no duermen, porque se les quita el sueño, ¿no? Igualmente, a nivel del centro del apetito, disminuyen el apetito. Entonces, se ha visto que con el uso a largo plazo pueden provocar tendencia a talla baja, porque no se alimentan normalmente. Entonces, por eso es que se les restringe el uso de lunes a viernes, que es cuando tienen las actividades escolares. Sábado y domingo se les deja sin este fármaco para que pueda no afectar tanto la talla final, ¿no? A nivel del hipotálamo, entonces disminuye el apetito y estimula la saciedad, ¿no? El paciente puede no haber comido, pero siente la sensación de estar lleno, como si hubiera comido, ¿no? A nivel cardiovascular, o sea, pueden provocar taquicardia, ¿no? Hipertensión a dosis elevadas, puede provocar también arritmias y por eso es que antes de iniciar el tratamiento por los especialistas se recomienda en los niños un electrocardiograma basal. Entonces, el metilfenidato no solamente también, o sea, es beneficioso en el síndrome de desatención e hiperactividad, porque esos niños suelen ser muy criticados porque son inquietos, tienen inquietud motora, no son atentos, ¿no? Entonces todo el mundo les llama la atención, los padres, en el colegio, como son muy impulsivos, no tienen muchos amigos, ¿no? Los amigos estudiosos nunca quieren juntarse con estos niños porque son, entre paréntesis, entre comillas, son dejados, son flojos, ¿no? Pero es que se aburren porque no tienen atención, no tienen la atención normal. Es poco frecuente que un médico o que un estudiante de medicina haya sido un paciente con déficit de atención e hiperactividad, porque para estudiar medicina se necesita mucha concentración. Aunque yo tengo colegas, ¿no? Incluso jefes de servicio que son hiperactivos, pero han mejorado la desatención, pero persiste la hiperactividad, ¿no? No están tranquilos, nunca pueden estar mucho tiempo quietos. Por ejemplo, tengo un jefe de servicio que cuando estamos en reuniones de pronto se para y se va. Y este es un experto, es un neurólogo pediatra muy experto porque él ha sido un chico con déficit de atención y hiperactividad. Esto puede persistir hasta la etapa adulta. En la adultez predomina uno de los dos síndromes, la hiperactividad, ¿no? O la desatención. Si predomina la desatención en la etapa ya de la adolescencia tardía o de la juventud, entonces estos alumnos generalmente tienen bastante deserción universitaria, porque no pueden con los cursos. Pero si predomina la hiperactividad, es probable que lleguen a ser profesionales y que tengan un buen rendimiento intelectual, pero son la gente que nunca dura en los trabajos, ¿no? Porque se aburren rápido. Entonces, el consumo del metilfenidato no solamente está aprobado en niños escolares, sino también en universitarios, en adultos, ¿no? Entonces, como les digo, produce falta de apetito, insomnio, ¿no? Pues, saturación, y cuando a veces los familiares como que regulan, ¿no? Los padres regulan, a veces ven que su hijo no termina de estudiar porque el efecto es, mientras dure el efecto del Ritalin, que es el nombre más conocido del metilfenidato, el chico está estudiando, pero a veces se le pasa el tiempo, no termina y los padres le dan un poquito más de dosis. ¿Y qué se ve? Que se contrae la mandíbula, ¿no? Se le seca la boca y también puede provocar hipertensión arterial. Dentro de los efectos cognitivos, o sea, a largo plazo, a mediano y a largo plazo, ¿no? Como producto que mejora la capacidad atencional, entonces el paciente va a obtener mejor rendimiento intelectual, mejor capacidad de aprendizaje, ¿no? Puede resolver mejor los problemas, ¿no? Sobre todo los procesamientos de cálculo que están un poco interferidos. Y también mejora, pero la memoria a corto plazo, ¿no? Cuando a un niño hiperactivo le enseñan algo, se acuerda en el momento, ¿no? Pero si le hacen una memoria, le hacen preguntas, ¿no? Donde se tiene que involucrar mucho la memoria retrógrada, ya no rinden, ya no responden.
Entonces también mejoran, el metilfenidato mejora las conductas agresivas e impulsivas. Estos niños son, por ejemplo, aquellos que no les gusta hacer cola, ¿no? Si salen del colegio, del salón, a la hora de recreo, y normalmente la profesora le dice, ya, van de 5 en 5 al baño, vayan haciendo su colita. No, esos niños nunca hacen cola, se meten, son los primeritos, ni cuenta se dan que están haciendo cola, entonces todo el mundo los critica, los llama, oye, no te cueles, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que son desobedientes y tienden a bajar su autoestima. Entonces, cuando el niño consume esto, ¿no? Se comportan muy bien, porque respetan las colas, respetan órdenes, ¿no? Y disminuye su inquietud motora. Ustedes habrán visto entre sus compañeros cuando han estado en el colegio o tal vez en la universidad que hay alumnos que nunca pueden dejar de mover los pies o que nunca pueden dejar de jalarse la oreja o jalarse el pelo, ¿no? Estos tienen cierto grado de déficit de hiperactividad por lo menos, ¿no? Y generalmente tienen una letra horrible, ¿no? Porque no hay una buena coordinación visomotriz. En resumidas cuentas, mejora el rendimiento académico, ¿no? Mejora, los chicos acaban de hacer las tareas, disminuyen las verbalizaciones inadecuadas, porque son esos chicos que pueden interrumpir la clase, se paran, o el profesor le dice, siéntate, y le contestan de mala gana, ¿no? O con malos modos, porque esa es la impulsividad. Nosotros tenemos normalmente un centro que regula nuestra conducta impulsiva, ¿no? Y parece que en estos niños está dañado a nivel del lóbulo prefrontal el centro, el regulador, el freno de la conducta social, ¿no? Por eso es que son muy criticados, ¿no? Entonces todo esto mejora con el uso del metilfenidato. Es así que las relaciones con sus padres y sus pares y los profesores van a mejorar. Entonces, se aprecia que hay un trato cariñoso por parte de los padres y eso le mejora la autoestima, ¿no? Estos chicos no les gusta escuchar mucho, ni atender ni escuchar, ¿no? Entonces, cuando se utiliza el metilfenidato, entonces sí pueden recibir consejos, pueden recibir su tratamiento psicoterapéutico, que es lo que en realidad es un manejo integral, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de los derivados de las anfetaminas, el que se utiliza pues como fármaco es el metilfenidato. Pero tenemos otro derivado de la anfetamina, que es la metanfetamina, pero que ya es un componente de una sustancia estupefaciente que es conocida como el éxtasis, ¿no? Y que se utiliza también desde el siglo XX, ¿no? Más o menos en 1938 ya se comercializaba como el nombre de metedrina, ¿no? Y solamente actualmente se fabrican en laboratorios clandestinos y es lo que se conoce como speed, ment o crack, ¿no? Y la forma que se utiliza inhalada, entonces es lo que se consume en las discotecas como el ice, cristal o glass, ¿no? Entonces la metanfetamina es un componente de los estupefacientes que se utilizan, son caros, ¿no? Entonces ustedes, el consumo de estos estupefacientes, como son costosos, se ven en estratos medios y altos, socioeconómicos medios y altos. Muy bien, entonces con eso hemos acabado todo lo que son los psicofármacos, que son los estimulantes corticales. Luego nos correspondería hacer los antidepresivos, pero está diseñada una clase de antidepresivos que ya se ha hecho según el sílabus, ¿no? Y por último veremos las drogas alucinógenas, ¿no? Que también son llamadas los psicodislépticos, ¿no? Que con el consumo crónico se pueden producir alteraciones mentales, tanto con el consumo agudo, con el consumo crónico se producen alteraciones mentales, emocionales, alteraciones del comportamiento y también pueden desencadenar a una psicosis en individuos previamente predispuestos, ¿no? Por eso tienen una estructura, todos los alucinógenos tienen una estructura química muy parecida al neurotransmisor serotonina y actúan a nivel de los receptores serotoninérgicos, ¿no? ¿Por qué se los llaman alucinógenos? Viene de la palabra alucinación. Alucinación es una sensación, ¿no? Es una sensación de que existe algo que no es real. Por ejemplo, se puede tener alucinaciones visuales,
se ven imágenes que la persona que consume los alucinógenos las percibe. Hay una alteración de la percepción visual, en realidad de la percepción multisensorial, ¿no? Puede escuchar voces, sonidos, puede ver imágenes, ¿no? Pero que realmente no existen. Y a largo plazo, con el consumo crónico, van a provocar trastornos en la personalidad, incluso pueden conducir a la muerte, ¿no? Producto de la sobredosis, ¿no? Producen una intoxicación aguda o de los cambios o de los efectos adversos del consumo crónico, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? La mescalina. ¿De dónde deriva la mescalina? Del cactus y peyote San Pedro, ¿no? Tenemos nosotros en nuestra Amazonía, tenemos este cactus y se produce mescalina. Tenemos la psilocibina, que produce de un hongo psilocibe mexicano, ¿no? Tenemos el derivado del ácido lisérgico, el LSD, que es un alcaloide del cornezuelo de centeno. Tenemos también la bufoctenina, que se obtiene de la glándula del sapo. Y otra sustancia que es la armalina, que se produce que se obtiene de la ayahuasca o chuchuhuasi, ¿no? Esta bebida que también es de nuestra Amazonía peruana. Y la marihuana, que puede crecer en plantas desde en la planta del cáñamo cannabis, ¿no? Entonces les he dicho que los alucinógenos pueden ser de origen natural, como la psilocibina, que procede de un hongo, ¿no? O la mescalina, ¿no? Que se obtiene por producción química del cactus peyote. Y otros que son de origen meramente sintéticos, ¿no? Como el LSD o el polvo de ángel, que es el PCP. Entonces, los alucinógenos, ya les he dicho, distorsionan la percepción sensorial, alteran también el pensamiento, ¿no? Alteran también la noción del tiempo y del espacio. O sea, las personas que consumen alucinógenos están perdidos, están desorientados en el tiempo y en el espacio, ¿no? Puede ser de noche y piensa que están de madrugada. Puede ser de tarde y piensa que están en la mañana, ¿no? Obviamente la oscuridad como que marca más o menos la hora, ¿no? Y puede ser que estén alterados también en el espacio, ¿no? Pueden pensar que están en su casa y de repente están en una discoteca. Y estas personas, al sentir alucinaciones, entonces tienen una sensación de pánico y de terror, ¿no? Porque imagínense, escuchan voces que no existen, ¿no? Los demás están tranquilos, contentos, o sea, aquellos que no consumieron los alucinógenos, pero aquel que consumió está terriblemente afectado y como ve que el resto está tranquilo, entonces está lleno de pánico, ¿no? Con crisis de pánico. Estos pacientes se vuelven eufóricos, verborreicos. ¿Saben lo que es verborrea? A ver, alguna alumna voluntaria, ¿qué es lo de la verborrea? ¿Que no puedes dejar de hablar? Así es, ¿no? Hay bastante, un lenguaje expresivo incontrolado. Muy bien. Hipersensibilidad sensorial. Algunos tienen una experiencia mística, ¿no? Por ejemplo, los que consumen la bebida chuchuhuasi muchas veces es que se van a los brujos, ¿no? Y también produce confusión mental, hiperactividad. Antes era muy frecuente que los alumnos de medicina se iban ya terminando casi los últimos ciclos, se iban, no sé, se había hecho prácticamente costumbre, como que se iban de viaje a la selva para consumir estas sustancias, ¿no? Y han habido muchos alumnos que han estado al borde de la muerte. Entonces, mucho cuidado con esto. Menos mal que ahora estamos en pandemia y no hay muchos viajes, así que mucho cuidado, ¿no? Muchos alumnos terminaban el curso de farmacología y se iban por ahí a dar sus vueltas por la selva antes de entrar a clínicas, y muchos han estado al borde de la muerte. Bueno, fisiológicamente, a nivel orgánico, producen taquicardia, pueden provocar hipotensión, descoordinación, hiperpirexia y midriasis.
Entonces, se les denomina psicodislépticos porque conducen a estados psicodélicos, ¿no? El estado psicodélico es cuando hay una alteración de la percepción, alteración del pensamiento, ¿no? Y por eso es que se le llama la sensación de vuelo, ¿no? También, aparte de las alucinaciones visuales, auditivas, también hay alteración de la percepción gustativa y olfatoria, ¿no? Y de la orientación espacial, ¿no? Por eso es que se percibe la sensación de vuelo. A dosis moderadas se pueden provocar delirio, alucinaciones, ¿no? No pierde la capacidad de autocrítica. ¿Quiénes consumen estas drogas psicodélicas? Generalmente tienen de fondo una personalidad alterada, pasivo-dependiente, ¿no? Y entonces son personas muy inseguras que necesitan drogarse para sentirse dueños de sí mismos o también para sentir un síndrome de gratificación. Al suspender el consumo, la marihuana, por ejemplo, puede producir un síndrome de abstinencia. Y con el consumo crónico de marihuana hay un síndrome amotivacional. O sea, al inicio puede estar, como se dice, se ponen un poco pilas, pero después ya tienen un síndrome amotivacional. Muchos alumnos se retiran de la universidad, ¿ya? Ahora, si el consumo es esporádico, no se ha visto mayor daño orgánico, ¿no? Pero sí el daño es en la esfera psicológica, ¿no? Muchos alumnos son tentados, digamos, de drogarse. ¿Por qué la mayoría no lo hace y algunos sí? Aquí hay tendencia a algún trastorno oculto de la personalidad, ¿no? Algunos, ¿no? Dejan de consumir porque con un solo consumo les cae tan mal que les da reacciones de pánico, ¿no? Entonces lo catalogan como un mal viaje y no desean volverlo a consumir, ¿no? Algunos, sobre todo cuando el consumo es por primera vez o en las primeras veces y es a grandes dosis, han llegado a tener reacciones psicóticas, intentos de suicidio, ¿no? Ahora, si el consumo es continuado, puede dar lugar a desencadenar cuadros psicóticos, ¿no? Puede hacer que tengan predisposición a desarrollar esquizofrenia o de repente si se suprime, pueden haber dos tendencias, ¿no? Aquel paciente que luego de haber consumido en forma crónica estos alucinógenos se puedan desencadenar una esquizofrenia que la tenían latente o de repente pueden hacer un cuadro psicótico agudo, ¿no? Y luego no lo vuelven a presentar. Algunos pueden presentar depresión reactiva, ¿no? Y los delirios paranoides, intensa dependencia psicológica. Pueden haber también trastornos orgánicos severos que pueden llevar a la muerte por sobredosis, ¿no? Sobre todo con trastornos cardiovasculares, por ejemplo, arritmia, colapso circulatorio. También pueden provocar náuseas, vómitos, diarrea. La mescalina. La mescalina se encuentra, ya les hemos dicho, en el cactus de peyote. También provoca alucinaciones visuales, táctiles y auditivas, ¿no? Provoca angustia, agresividad, temblores, fiebre. Y se desarrolla tolerancia, igual que la mayor parte de alucinógenos. La psilocibina, ya sabemos que es de los hongos psilocibes, ¿no? Puede haber riesgo de envenenamiento al consumirla, al querer consumir esta psilocibina y querer consumir, se consumen en forma equivocada un hongo parecido, ¿no? También las personas sienten la sensación de vacío, ¿no? Mucha ansiedad, se vuelven agresivas, fuera de control y se establece muy rápido la tolerancia, ¿no? Se quiere consumir más cada vez. El LSD fue descubierto accidentalmente en 1938 por Albert Hofmann, ¿no? Y se comenzó a comercializar después de la Segunda Guerra Mundial con el nombre de Delicit. Tuvo su apogeo en la década de los 60, de los 70, ¿no? La comunidad es hippie, los conciertos masivos que hacían, había mucho consumo de LSD, ¿no? Y el polvo de ángel, ¿no? También es
Ese se sigue consumiendo hasta la actualidad. El LSD es bastante caro. Bueno, después el uso del cannabis, ¿no? Que tenemos la marihuana o el hashish. Ahora actualmente se están utilizando algunos derivados cannabinoides para el manejo de los síndromes convulsivos, ¿no? De difícil manejo. Pero eso como que ya está tratando de lograrse que se oficialice a nivel del Congreso, ¿no? De la ley del uso de cannabinoides. Pero hasta el momento son muy, están no autorizadas. Muy bien, disculpe. Entonces, ya vamos a acabar. También puede provocar el consumo de marihuana, ¿no? Aumento del apetito, los ojos quedan brillantes y enrojecidos, puede tener mucha sudoración, descoordinación de movimientos, taquicardia, sequedad de la boca. Produce también somnolencia, una conducta desinhibida, incapacidad para la concentración e incapacidad para expresarse, y obviamente las alteraciones sensoriales propias de todos los alucinógenos, ¿no? Puede también entorpecer la ejecución de tareas complejas. O sea, el alumno universitario que consume marihuana se le hace difícil un buen rendimiento académico, ¿no? También con las sobredosis agudas pueden tener crisis de pánico y de ansiedad. Y en las personas predispuestas también se desarrolla cuadros psicóticos como con los otros alucinógenos o desencadenar una esquizofrenia. A nivel respiratorio puede provocar tos crónica y bronquitis, ¿no? A nivel cardiovascular puede empeorar, desencadenar un cuadro de insuficiencia cardíaca o hipertensión. Puede también haber alteración a nivel endocrinológico de la maduración sexual, ¿no? Incluso en los varones que consumen marihuana se ha comprobado una reducción de la calidad y la cantidad del esperma. Entonces puede conducir a infertilidad. A nivel del sistema inmunológico, puede producir tendencia a incremento de infecciones. La marihuana tiene una acción antagonista en los receptores presinápticos de la serotonina en el mesencéfalo, ¿no? En el nivel de los receptores de la 5-hidroxitriptamina 1 y hidroxitriptamina 2. Luego veremos los neuroestimulantes vulvares, que se conocen como analépticos, ¿no? Que se utilizan para aumentar el trabajo respiratorio. Hemos hablado al inicio del pentilentretrazol, que es el cardiazol, ¿no? La niqueta, que produce a dosis altas produce convulsiones, ¿no? A dosis altas también produce estimulación cortical y puede provocar convulsiones muy parecidas a la de epilepsia. Entonces, cuando hacíamos trabajos de experimentación con especímenes como perros, por ejemplo, provocábamos convulsiones para la práctica de anticonvulsivantes, provocábamos convulsiones con cardiazol o pentilentretrazol, ¿no? Muy similares a las crisis de epilepsia. La niquetamida, que les he dicho, ¿no? Que se utiliza para el mal de altura, igual que el Vicoren. Todos estos, la Bemegride, el Tanibán, pero la más utilizada es la niquetamida, que se conoce como coramida, para el mal de altura. Estimulan en forma selectiva los centros vulvares, tanto el centro respiratorio, que es mayor acción sobre el centro respiratorio, y también sobre el centro vasomotor, pero carecen de acción cardiotónica. En caso por ejemplo, en el caso de intoxicación por neurodepresores, se puede utilizar, ¿no? Para producir elevación de la presión arterial. Entonces, y por último, los neuroestimulantes espinales como la estrinina. La estrinina, como les dije, que se extrae de la nuez vómica, que es un tóxico, es un veneno, que se utilizaba antes a pequeñas dosis como vomitivo. Produce su intoxicación en 4 fases, ¿no? La fase de hiperreflexa e hiperactividad, la fase de convulsiones, predominantemente tónicas, y después viene una parálisis espástica, que produce la parálisis respiratoria, y la muerte por asfixia.
Su mecanismo de acción es acción inhibitoria postsináptica a nivel del neurotransmisor la glicina, ¿no? La glicina es un neurotransmisor que se produce en las células de Renshaw. Entonces, a nivel de las astas laterales de la médula. Normalmente, ¿por qué se producen las convulsiones? Normalmente las contracciones son reguladas, ¿no? Si nosotros se contrae un grupo de músculos efectores, los oponentes se relajan. Y esto es gracias a la liberación a nivel de las astas laterales de la médula del neurotransmisor inhibitorio glicina, ¿no? Pero como la estrimina bloquea los receptores de glicina, entonces se va a producir las contracciones de efectores y oponentes. Muy bien, entonces, bueno, con eso hemos terminado la clase. Si tienen alguna pregunta, por favor. Si todo ha sido claro, les agradezco su atención. Gracias, doctora. No se olvide subir las diapositivas al team ahorita o en todo No, caso. queda grabado, no se sube. Queda grabado, no se sube. Ya, doctora, Ya. está bien. Gracias. Chao. ¿Fue? ¿Lo logra?